Hoy vamos a leer San Juan capítulo 11, los primeros 4 versículos. San Juan capítulo 11, los versículos 1 al 4, dice: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El capítulo 11 es conocido, no sé si todos recuerdan que está en el capítulo 11, pero conocido por lo que sucede allí, que es la resurrección de Lázaro. Ese es el tema central, y entonces va a ser también nuestro punto central en el desarrollo de este capítulo, comenzando hoy, sería la primera parte. La resurrección de Lázaro, claro, también habla entonces de su enfermedad, de su muerte, y la corona del capítulo es la resurrección, de donde aprendemos muchas cosas, muchas enseñanzas, muchas revelaciones de Jesús en torno a este milagro, a esta señal que hizo. Si tuviera que señalar un versículo clave en el capítulo, yo me quedaría con el versículo 25, que dice: Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Les adelanto un poquito, porque me parece que va a ser importante. Antes de entrar en el detalle de estos 4 primeros versículos, especialmente el 3 y 4 es lo que voy a ocuparme hoy. Pero en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, hay 3 palabras que se traducen vida, ¿sí? Hay también las mismas 3 palabras en el Antiguo Testamento, pero de eso no me voy a ocupar hoy. El Antiguo Testamento en el hebreo y en el Nuevo Testamento en el griego, y esas 3 palabras que se traducen vida en nuestra Biblia son bios, que es la vida animal, se puede decir, para decir sencillamente, o sea, la vida del cuerpo, la vida física es bios. No voy a entrar a citar muchos ejemplos de la palabra de Dios, pero entonces tenemos que distinguir cuando está hablando de la vida del cuerpo, de la vida, de la otra forma que es psique, o sea, sería la vida del alma, o la vida de la mente, o de las emociones, ¿sí? Y también está la vida zoe, ¿sí? Cuando en San Juan capítulo 1 versículo 4 dice que en él estaba la vida, está hablando de la vida zoe. Ese es importante, hermanos, porque vamos a entender hoy también. Voy a hacer dentro de un ratito una referencia más a esta última. La vida zoe es la vida de Dios, o es la vida eterna. Esa es la vida que no pasa, que no va a pasar. Por eso es que nosotros, cuando tenemos la vida eterna, tenemos la vida de Dios. Esa vida no puede perecer. La vida que Jesús entregó, por ejemplo, en la cruz, es la vida bios y la vida psique, pero no la vida zoe, ¿sí? Porque eso no puede pasar. Jesús estaba vivo, esa vida, la vida de Dios, no puede pasar, ¿no? Por eso es que le dijo al ladrón que moría a su lado: hoy vas a estar conmigo en el paraíso, ¿sí? Bueno, un poquito para dar una referencia rápida. Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces ahí está usando
Sao, vivirá es Sao. Yo dije Zoe, ahora digo Sao. ¿Por qué? Porque yo soy la resurrección y la Zoe, dice Jesús, ¿verdad? O sea, soy la vida de Dios, la vida eterna. Yo soy, dice. Y aunque esté muerto, vivirá es Sao, que quiere decir que, como se pueden dar cuenta, pueden notar, deriva de Zoe, ¿sí? Aunque esté muerto físicamente, va a seguir teniendo la vida eterna, la vida del Espíritu, va a seguir viviendo en el Espíritu, es lo que dice. ¿Quién? Y el que cree en mí, dice el Señor. Yo soy la resurrección y la vida. Podemos llegar a conocer y entender mucho acerca de la muerte física, o mejor todavía, acerca de nuestra muerte como creyentes, a partir de este capítulo de Juan, y también de la esperanza cierta que hay en las promesas y las revelaciones que Jesús hace en este capítulo para los que creemos en Él. Hay muchas revelaciones muy alentadoras que de verdad tienen que cambiar o fortalecer, a lo mejor ya hemos cambiado, pero tienen que fortalecer, afirmar nuestras convicciones y nuestra esperanza. Hay esperanza en este pasaje, aunque ciertamente lo que nos asegura, la señal que nos da la fe es la resurrección del mismo Jesucristo. Así dice en Hechos capítulo 17, dice que Dios dio fe a todos cuando resucitó a su Hijo Jesucristo de los muertos. Esa es la señal de Jonás, que Dios determinó, y Jesús dijo, la señal que se les va a dar es la señal del profeta Jonás. O sea, que él estuvo 3 días muerto en la tierra, pero resucitó, así como Jonás fue expulsado a través del vientre del gran pez. La resurrección de Lázaro es un testimonio previo a la resurrección de Jesucristo, previo, pero que todavía sigue siendo para nosotros una gran lección, que nos deja ver y oír la verdad de que en Jesucristo está la vida, ¿sí? La vida Zoe, la vida que no perece, la vida eterna, así como dice en San Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y que en Él, en Cristo, la muerte es apenas un dormir de la vida bios, o sea, de la vida del cuerpo. Pero los creyentes, aunque estén muertos, viven en Él, viven en Jesucristo. No es que vive así como dice el mundo, vive en la memoria de la gente o vive por su legado. No, eso no es así. Vive realmente de la vida verdadera, de la vida real, ¿sí? Que es la vida imperecedera, la vida de Dios. Aunque estén muertos. Esa es parte de la enseñanza central y vamos a profundizar todavía eso un poco más adelante. No nos vamos a ir tan rápido y así podemos detenernos o ir despacio por cada versículo de este capítulo, así como hicimos en el capítulo 10 y como solemos hacer siempre. En la porción que leímos al comienzo, en los primeros 4 versículos, se nos cuenta que Lázaro de Betania, la aldea de Betania donde vivían Marta y María, ellas eran hermanas de Lázaro. Betania estaba como a 3 kilómetros de Jerusalén. Esa información se nos da en el versículo 18. Ahí pueden mirar rápidamente. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Bueno, en algunas traducciones en lenguaje más sencillo, el lenguaje actual dice 18 kilómetros aproximadamente. 3 kilómetros. Estaba Betania de Jerusalén. Estaba como a 18, estaba como a 3 kilómetros de Jerusalén, dice en el versículo 18. Me confundí un poquitito con los números aquí. Betania estaba como a 3 kilómetros de Jerusalén, que son los 15 estadios según la Reina Valera. Por esta cercanía de Betania a Jerusalén es que los discípulos señalaron al Señor. Ahí dice en el versículo 8, ellos se quedan preocupados cuando Jesús les dice, vamos a Betania. Y están preocupados y le dicen, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez te vas a ir allá. Hace poquito
porque en el capítulo 10 nosotros vimos que ellos quisieron apedrearle. ¿Sí? Quisieron apedrearle cuando él estaba diciendo, le estaba hablando que él era hijo de Dios y la hora de mi padre, y todas esas, ellos juntaron piedras para apedrearle porque se hacía igual a Dios. Bueno, y hace poco nomás estaban queriendo apedrearte y te querés ir otra vez ahí tan cerca, a 3 kilómetros. Bueno, el lugar en donde él se encontraba era un poquito más distante. Capítulo 10, versículo 40, nosotros habíamos visto que se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. O sea, él estaba al otro lado del Jordán, donde Juan había estado bautizando. Ese lugar estaba como a 40 kilómetros de Betania. Es para ubicarnos un poquitito, no estaba muy cerca. Y en el versículo 1 dice que estaba enfermo Lázaro. Se dice de él en el versículo 3 que era el que amaba a Jesús. Jesús le amaba a Lázaro. Todo esto es muy importante. Sabemos entonces que Jesús amaba a Lázaro, y se afirma eso también en el versículo 5. Amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Este detalle es importante. ¿Por qué? Porque hubieron otros casos de personas a las que, bueno, de las que Jesús sabía que estaban enfermos, le hacían decir que había una persona enferma, y él, incluso había personas que ni siquiera se acercaban, llegaban al lugar donde él estaba y él les sanaba así como a distancia. Hubieron casos, les voy a traer nomás a la memoria. Por ejemplo, en Lucas 7 había un oficial romano, un centurión, que envió a unos ancianos judíos a rogar a Jesús que viniese a sanar a su siervo. Y dice en Lucas 7:6, y Jesús fue con ellos. Enseguida él se fue. No esperó, así como en el caso de su amigo Lázaro, no se quedó 2 días más en el lugar donde estaba y después decir, bueno, ahora vamos, ¿verdad? Cuando ya sabía que murió. Yo quiero hoy dar destaque a los versículos 5 y 6. Voy a leer ahora porque no leímos todavía esos versículos. Dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Versículos 5 y 6 yo les dije. En realidad, perdonen, voy a referirme a los versículos 3 y 4. Voy a tratar de ser un poquito más ordenado. En el versículo 3 dice que las hermanas enviaron para decir a Jesús, he aquí el que amas está enfermo. En el versículo 3. Evidentemente aquellas hermanas estaban angustiadas porque seguramente le veían a su hermano en un estado grave, ¿verdad? Veían que su hermano que no mejoraba. Entonces envían a alguien junto a Jesús y le hacen decir, como es natural que nos pase, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos algún familiar enfermo, algún ser querido, nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro cónyuge, alguien de la casa enfermo, entonces, y no mejora, ya todos tendrán experiencias así, yo también tengo. No es lo mismo que tenga un resfrío y bueno, le pasa en 2 o 3 días, o que estar con una enfermedad que va progresando y no mejora, al contrario, está cada vez peor. Así es cuando la salud de nuestro familiar empeora, va desmejorando, nos aflige. ¿Y qué hicieron entonces? Enviaron junto a Jesús a ponerle al tanto, Señor, tu amigo está enfermo, el que ama está enfermo. Eso es todo lo que se registra en el Evangelio acerca del recado.
No dice que le dieron un informe acabado, no le dijeron que se apure porque ya está muy mal, por favor vení pronto, no le dicen así. Eh, Ni siquiera vemos que le hayan pedido que fuera, ni siquiera le dicen vení, ¿sí? Ni que se apure ni nada de eso, o sanarle así desde lejos, porque seguramente ellas, y así como él, como eran amigos, y él frecuentaba la casa de ellos, seguramente que ellos le conocían a él, ellos seguramente que sabían de aquellos casos, incluso que él desde lejos nomás, él decía nomás y ya se sanaba el enfermo. Así que lo único que hacen es hacerle saber, Señor, el que amas está enfermo, le hacen saber. Bueno, cuando conocemos a Dios y Jesús, con todos los atributos de Dios también, omnisciente y todopoderoso, cuando conocemos a Dios así, por sus atributos, podemos tratar con Él con el temor y la reverencia, y también con confianza plena. Claro que la circunstancia de una enfermedad así grave nos puede afligir y nos aflige. ¿A quién no le aflige tener un enfermo delicado en casa? Se entiende, es natural. Y el Señor dice por eso, en Filipenses 4:6 dice, a través del apóstol Pablo escribe esto inspirado por el Espíritu Santo, dice: por nada estéis afanosos, hagan conocer a Dios sus peticiones con oración y ruego y acción de gracias. Y también es parte de la oración en el Espíritu el confiar. Eso nos enseñó Jesús, nos enseñó en su propia oración en el huerto, nos enseñó en aquella oración que conocemos como el Padre Nuestro, a confiar en la perfecta voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya. Marta y María no apuraron a Jesús. Marta y María no le exigieron que sanara a Lázaro, sino confiaron. No le dijeron, no puede ser que le sanes a otro y no le sanes a tu amigo. No puede ser que a nosotros no nos vengas a ayudar. Como lamentablemente practicamos los hombres. ¿Sí? Los hombres muchas veces creemos que podemos exigir de Dios una respuesta tal como nosotros queremos. A Marta y a María les bastó hacerles saber a Jesucristo. Y yo no digo que no se tiene que pedir, claro que sí. Por eso también mencionamos el versículo de Filipenses. Tenemos que hacerle saber a Dios. Podemos orar por sanidad, podemos pedir el socorro específico que anhelamos, pero la actitud de Marta y de María nos enseña a ser reverentes, a confiar. Hay una frase común que no está en la Biblia, yo les voy a mencionar una frase común que se usa, pero sí concuerda con las enseñanzas de la Biblia. ¿Por qué digo eso? Porque hay frases comunes que no tienen ningún sentido, no tienen base bíblica y a menudo son equivocadas. Pero cuando la gente dice, seguramente que ustedes suelen escuchar y por qué no hasta puede ser que suelen decir, ¿verdad? Dice, Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Dios sabe lo que hace. Y hay razón en eso. En el concepto, digo, no es que siempre hay que atribuir a Dios las cosas que suceden, porque a veces por nuestra inconducta, porque nosotros mismos hacemos el desbarajuste, el estropicio. Claro que Dios sabe lo que hace. ¿Quién soy yo para decirle, no voy a aceptar de tu parte esto o aquello? Tenemos que recibir lo que Dios hace. Como dijo Job, como le dijo Job a su esposa, recibimos de Dios lo bueno, bueno, vamos a recibir también lo malo, vamos a recibir lo que Dios hace. Dios dio, Dios quitó. Alabado sea Dios, el nombre del Señor. Hágase tu voluntad, eso es. Porque Dios, que conoce nuestros anhelos, sabe también lo que está en nuestro corazón. Aunque yo no le diga, ¿sí? Cuando yo le digo, y cuando Marta y María le dijeron, Señor, el que ama está enfermo, claro que ellas querían que Él les sane, ¿verdad? Aunque no le hayan dicho. Y aunque yo no le diga al Señor cuando oro,
Siempre Dios sabe qué es lo que anhela mi corazón. No hace falta ni que esté la palabra en mi boca para que Él sepa lo que está en nuestro corazón. Solo que tenemos que ser reverentes y tenemos que confiar. Y Dios no siempre actúa igual. Dios actúa de acuerdo a sus propósitos. No siempre procede igual. Les menciono un ejemplo. Dios, ustedes saben que sacó de la cárcel a Pedro, le sacó de la cárcel a Pablo, ¿sí? Pero Dios también dejó que a Jacobo le mataran a espada, dice en el libro de los Hechos, capítulo 12. ¿Sí? A Jacobo, más o menos por el mismo tiempo, poquito antes de que le liberara a Pedro, él dejó que le mataran a espada a Jacobo. ¿Sí? Y también a Juan el Bautista, ¿verdad? A Juan el Bautista también Herodes le hizo decapitar, ¿verdad? Y Dios dejó. No es que siempre procede de la misma manera. Los incrédulos reclaman cosas como esta y entonces dicen, ¿y por qué Dios no evitó que suceda tal o cual cosa? Así dice el incrédulo. ¿Por qué permitió que suceda esto o aquello? ¿Por qué le salvó a aquel y no le salvó a los otros? Por ejemplo, hay un accidente de aviación o un accidente cualquiera, ¿verdad? Y una persona que se libró de morir dice, y sí, gracias a Dios, yo me salvé, dice, ¿verdad? Y el incrédulo dice, sucede, se escucha mucho a través de los medios, dice, ¿y por qué? Y Dios, ¿y por qué entonces Dios le salvó a ese? ¿Y por qué no le salvó a los otros? Como si fuera que Dios tiene la obligación de hacer así en serie todo lo que hace, ¿verdad? No, Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Y conforme a sus propósitos. Esa tiene que ser nuestra actitud, hermanos. La actitud de los impíos, de los inconversos, de los que no conocen a Dios, es la que reclama. Pero si le conocemos, confiamos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ya conocen ese versículo, ¿verdad? En Romanos capítulo 8. Todas las cosas. Y ahí habla de la muerte, la vida, lo presente, lo porvenir. Todo ayuda bien a los que aman al Señor. Y entre eso se incluye la muerte. Les invito a mirar en Filipenses 1:20 y 1:21. Filipenses capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, dice el apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Miren, hermanos, lo que dice. Cristo será magnificado en mi cuerpo por vida o por muerte. Si vivo, mi vida es Cristo. Si muero, el morir es ganancia. También en Isaías capítulo 57, versículos 1 y 2, les quiero recordar este versículo que también es muy conocido, muy referido en esos momentos especiales. Isaías capítulo 57, versículos 1 y 2, dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Esa es la perspectiva bíblica, hermanos. Reitero, creo que hasta está de más, ¿verdad? Es decir, claro que queremos que se sane nuestro enfermo, ¿verdad? Pero tenemos que añadir esto, hermanos, e ir aprendiendo lo que dice también el apóstol Pablo. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Eso tenemos que aprender a ver, hermanos. Solamente para recordar,
ya leímos, pero el versículo 4, en el versículo 4 de Juan 11 que leímos, dice Jesús: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así tiene que ser, hermanos. Por eso dice Pablo, para que Cristo sea glorificado, ¿verdad? Sea magnificado el nombre de Cristo, por muerte o por vida. Yo quiero compartir un poquitito con ustedes algo que creo que tiene mucha relación con esto. Así entendió también el que escribió esto que les voy a leer, que es C.S. Lewis. Seguramente que ustedes conocen, o por lo menos por las crónicas de Narnia, saben de este escritor cristiano. Y hay muchos otros libros muy buenos también que escribió. Dice que, acá yo estoy leyendo en un libro suyo, cuentan que, o sea, esto cuenta un amigo de él, que él estaba descuidando un poco su salud y sufrió en 1963 un ataque al corazón y estuvo en coma por un tiempo. Estuvo en coma, pero se recobró después y pasó unos meses más y escribió a sus amigos, les escribía cartas a sus amigos, a sus viejos amigos, y a uno de ellos le escribió esto, dice: no puedo dejar de sentir lástima al haber vuelto a la vida, le dice a uno de ellos, después de haber sido conducido tan suavemente y sin ningún dolor hasta la puerta. Resulta duro ver que se cierra ante las propias narices, sabiendo que habré de pasar otra vez por el mismo proceso algún día. Y quizás de una forma mucho menos placentera. Pobre Lázaro, pero Dios sabe lo que hace. Él se acordó de Lázaro y se sintió como Lázaro, porque pensó, mira, murió, resucitó y va a tener que morir otra vez, pasar otra vez por ese proceso de, quién sabe, de enfermedad. No sabemos cómo va a ser eso. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces él se sintió así. Él ya tuvo un infarto, estuvo en coma. Para él, como no sintió prácticamente nada, dice, y ahora, quién sabe cómo va a ser, ¿verdad? A lo mejor ya no va a ser tan placentero como eso. Pobre Lázaro, dice de sí mismo, ¿verdad? Pero termina con esa frase, ¿verdad? Pero Dios sabe lo que hace. ¿Sí? Hermanos, nuestro amor por la vida y nuestro apego por la vida es natural, pero tenemos que adquirir, por la gracia de Dios, por la fe, por la confianza en su palabra, la certeza de la vida, esa vida Zoe a la que les hice referencia, de la que habla la Biblia, la que habla el Señor cuando dice: el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Así dice el Señor, hermanos. Entristece la pérdida temporal, entristece la separación, pero el que cree en Él, aunque esté muerto, va a vivir, hermanos. Así que el Señor sea glorificado. Si es por vida, pues nuestra vida que sea glorificado. Si es por muerte, que sea glorificado también. Esto podemos aplicar a todo, seguramente a casi todo lo que pedimos. A todo lo que pedimos, no solamente a la muerte o a la enfermedad. Si me das, gracias, y si no me das, gracias. Y que la gloria sea para el Señor. Porque, como dice el Salmo 73, en el versículo 25, y voy a terminar con eso, con ese versículo, dice: fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Sí? Fuera de ti, si no es en ti, ¿sí? Porque Cristo, Dios, es nuestro mayor tesoro. El himno que cantamos y que nos habla de esto también, y por eso yo les referí eso, yo anoté aquí mientras cantábamos, porque les quise recordar. Ese himno que cantamos dice: oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estaremos en comunión.
gozando eterno bien. Qué precioso, qué preciosa es nuestra esperanza, hermanos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la convicción que recibimos por medio de ella, por la fe que es por el oír tu palabra. Gracias por Jesucristo. Amén.